estoy lista para perder la fe. O sea, sentí como el abandono de Dios, ¿no? Pero eso me llevó a una depresión muy fuerte y un estado de guerra civil interior entre la mente y el instinto. Le dije a Dios, ¿sabes qué? Te amo, te adoro, pero te voy a meter en un cajón. 4 ejes son los que más me mueven: el arte, la filosofía, la psicología y la espiritualidad. Sabía que el camino de la filosofía era peligroso y tenía miedo de perder la fe. Y ahí es donde el arte me salvó la vida. ¿Qué estoy haciendo yo con mi artista interior? Estoy acuñando un nuevo término que es amante del misterio. Sí, volvió a mi ambición también. Quiero estudiar en una muy buena universidad. Filosofía en la Sorbonne, en París. Perfecto. ¿Puedo ser feliz con lo que hay, aquí y ahora? Entonces yo aquí en Guadalajara me sentía cómoda con mi intelectualidad. Pero ya llegar a competir en las grandes ligas. No. Todos somos artistas. Y yo poder apoyar a diferentes artistas para que puedan seguir dedicándose al arte. Hay historias que nos recuerdan que la vida no se mide por los caminos fáciles, sino por la valentía de enfrentar los momentos más oscuros y salir transformados. Isabel Morales Gómez creció entre contrastes, una familia apasionada por la arquitectura, el turismo de aventura y el diseño, y una formación religiosa tan intensa que la llevó a considerar una vida dentro de un convento. En esa búsqueda profunda de propósito, vivió la experiencia de la fe, la disciplina, el sacrificio, hasta encontrarse frente al vacío y la depresión. Pero también ahí encontró algo más grande, la necesidad de elegir su propia voz. Con la claridad de quien decide reinventarse, Isabel transformó el dolor en fuerza y la rigidez en libertad. Estudió filosofía en España, en Guadalajara y en París, donde descubrió en el arte un oasis y una manera de volver a conectar con la vida. La resiliencia que mostró en esos años la acompaña hasta hoy como creadora, fotógrafa, cineasta y filósofa del arte. Desde su empresa Naya Art Experience ha llevado la curaduría de arte a hoteles de gran lujo, transformando cada espacio en un lienzo vivo donde dialogan artistas, culturas y viajeros. Su autenticidad está en la capacidad de ser traductora entre mundos, entre artistas y espectadores, entre lo espiritual y lo tangible, entre el arte y los negocios. Hoy Isabel está en plena transformación, escalando Naya, construyendo su marca personal y compartiendo su visión de que todos somos artistas y todos somos creadores. Y todo esto lo hace con un propósito claro: empoderar a nuevas generaciones de artistas, abriendo espacios donde el arte deje de ser elitista para convertirse en alimento del espíritu humano. En Game Changers creo que los verdaderos líderes no se definen por sus logros, sino por cómo enfrentan sus batallas más difíciles y salen de ellas transformados. Isabel Morales es un ejemplo de esa fuerza creadora. Te invito a quedarte conmigo en esta conversación íntima y poderosa con una mujer que está cambiando las reglas del juego en el mundo del arte y la filosofía. Bienvenidos. Te doy la bienvenida, querida Isabel. Es un gusto tenerte aquí en Game Changers. Muchas gracias, Manuel. Qué bonita introducción. No, pues la verdad es que a mí el conocerte apenas hace unas semanas en el Business Mastery de Tony Robbins fue verdaderamente un privilegio, de esos grandes descubrimientos y conexiones que el mundo de Tony Robbins me ha dado la oportunidad de descubrir en la vida. Ay, muchas gracias a ti la invitación, porque es la primera entrevista que hago y me siento pues muy emocionada y también agradecida. Pues no es la primera vez que estás frente a las cámaras, ¿no? Sí, no, del otro lado más bien. Al final de cuentas, ahorita vamos a entrar a todo eso, pero me gustaría empezar obviamente por tus orígenes, ¿no? El propósito y tus primeras decisiones. Como platicaba ahorita en la introducción, creciste en un entorno profundamente religioso por la escuela en la que estuviste. ¿Qué significó para ti esa etapa y cómo moldeó tu juventud? Sí. Bueno, mi origen es un poco particular en el sentido de que crecí de 2 padres muy apasionados, cada uno en su enfoque. Mi madre es interiorista, especializada en hotelería, y mi padre tiene un hotel de aventura en Jalcomulco, Veracruz, de rafting y otras actividades. Entonces pasaba tiempo entre Guadalajara y la selva, ¿no? Entonces ahí hubo un condicionamiento previo interesante, una mezcla de mundos, que es algo que me ha influenciado mucho, el contraste de mundos. Luego crecí en una escuela laica,
hasta los 13 años más o menos. Luego me fui a estudiar un año fuera y regresé a una escuela religiosa. Y ahí empecé al principio como una niña de 15 años, pues, enfocada en la fiesta, en lo social. Y bueno, no, quería a los 15 años ser como la mujer más rica del mundo. Empecé como con unos Tenías delirios ambiciones altas. muy, muy altas, ¿no? Entonces, en algún punto dijo, bueno, pero ¿para qué? ¿Cuál es el punto de esta visión o ambición? ¿Para qué quiero todo esto? Dije, no sé, porque he visto mucha gente que ha logrado muchas cosas a nivel éxito profesional y no necesariamente ha conquistado la cima de la felicidad. Entonces me surgió la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Dije, no sé, vamos empezando por ahí. Creo que es un buen camino. O sea, a los 15 años empezaste a filosofar. A los 16, ajá, sí, exacto. Como que me cayó el 20 de qué se trata esto, cuál es el juego que estamos jugando, ¿no? Y la intención, el propósito. Entonces empecé a leer filosofía en ese momento y empezó una búsqueda espiritual, intelectual, en todos los sentidos muy, muy, muy activa. Tengo puedo ser muy intensa. Entonces me fui con todo hacia esta búsqueda. Y estaba en un contexto en el que lo que estaba cerca de mí era el catolicismo. Entonces mi búsqueda espiritual encontré tesoros ahí, porque era dialogar con diferentes autores, santos, o sea, ideas, por ejemplo, la verdad, como gran trascendental, la unidad, la belleza, la armonía, Dios mismo. Entonces, digamos que me quedé algunos años ahí navegando en esas mieles porque sí encontraba mucho placer también en esa búsqueda espiritual y en esa conexión. También un grupo de amigos que todos estaban muy conectados. Pues sí, me dio mucha vida y mucho motor de búsqueda. El tema es que me fui con todo hasta el precipicio. Porque en este frenesí de búsqueda dije, bueno, quiero ser santo. Ah, ya, de plano. Sí. Ya, me imagino con mis estampitas. No va a ser la mujer más rica, pero quiero tener mis estampitas en algún futuro. Exacto. Que se estén distribuyendo por el mundo. La ambición y ahí el delirio estaban ahí presentes de una forma o de otra. Entonces empecé a leer historias de santos. Dije, bueno, vamos a aprender de los másters que ya lo lograron, cómo lo hicieron. Que se vuelvan mis mentores. Claro, ¿no? Entonces me clavé durísimo en las vidas de los santos y me di cuenta que todos tenían en común como el sacrificio. Entonces le di por la vía del sacrificio durísimo, hasta que cerré la llave de la inspiración, de la conexión, porque era puro mortificación y sacrificio, ¿no? ¿Y de qué manera aplicabas el sacrificio o sacrificio en qué sentido? Me gustaba mucho el ayuno. Los miércoles y viernes hacía diferentes tipos de ayunos. Mucha oración, como varios rosarios diarios, misa diaria, adoración diaria. O sea, como la mayor parte de mi tiempo estaba enfocado en eso. Entonces me fui desconectando de cualquier cosa que me diera sentido de placer o gusto o satisfacción, diciendo, no, tengo que entrenarme, tengo que ser austera. Entonces era más bien una actitud ante la vida, de buscar la austeridad y de ponerme como en situaciones incómodas a practicar eso porque creía que ese era el camino. Pero eso me llevó a una depresión muy fuerte, naturalmente, porque fui cada vez cortando más el flujo de la vida hasta que me quedé en un... Sin oxígeno. Sí. Exactamente. Y en un estado de guerra civil interior, entre la mente y el instinto. Que eso, bueno, lo he entendido después. Obviamente en ese momento no lo veía así. Pero sí fue un momento pues, de mucha violencia interior incluso, ¿no? De tratar de dominar al cuerpo a través de la imposición de un sistema. Sí, de un sistema. Sí, tuve varios directores espirituales que me ayudaron en el camino.
Incluso una de la escuela me dijo, no creo que tu camino sea La santidad. la vocación religiosa, ¿no? La santidad. Nadie te va a debatir que no, porque se supone que ya se trata, ¿no? Que pues al final del día si ve la santidad fuera de las estatuas, la santidad es estar en un estado de unidad con Dios y de vivir al servicio en unidad con Dios. Entonces, digamos que no es algo, sí, tan catalogado como se ha vendido, creo, pero sí compartí con varios mentores que me fueron guiando y sobre todo en el proceso en el que estaba de que si me iba o no me iba de monja. ¿En qué momento dijiste me voy de monja? O sea, ¿era parte del checklist para el camino a la santidad que tenías tan determinado como tu meta o era el siguiente paso? En realidad siempre vi las dos alternativas. Una desde la vida familiar, digamos, como que hay dos grandes categorías. Puedes alcanzar la santidad desde una vida como madre de familia. Como madre de familia, claro. Ajá. Y la otra como religiosa. Son como dos grandes categorías. Claro que ahí puedes encontrar tu propio camino, pero son dos categorías principales. Y pues era el cuestionamiento, si era una o era la otra. Y lo que me llamaba mucho la atención de la vida religiosa, bueno, me fui a estudiar filosofía a España. Por esta misma búsqueda que se volvió cada vez más intensa, decido irme a estudiar en España, pero a a una universidad religiosa. Una universidad religiosa porque sabía que el camino de la filosofía era peligroso y tenía miedo de perder la fe. Entonces escogí esta universidad religiosa que me aseguraba la fe, que no se me iba a cuestionar ese puntito tan delicado y tan fundamental para mí. Entonces por eso me voy para allá y a la hora de estar viviendo en España, conozco este convento de unas monjas súper vitales. Toda la conexión que yo sentía que había perdido por haberme ido por la vía del sacrificio y de la austeridad, las vi a ellas como en este resplandor de conexión divina y dije, wow, por ahí es. Eso me va a llevar a reconectar con el primer Dios con el que me encontré, que era de mucho gozo. Uh-huh. Entonces, pues eso fue como, vieran como 200 monjas en un convento muy bonito. Las monjas cool. Las monjas cool. Se vestían de jeans y todo era blanco, bailaban sevillanas. ¿En qué momento definiste que ese no era tu camino y cómo jugó tu familia un papel para ayudarte en ver con mayor claridad cuál es el propósito de tu vida? Cuando regreso, decido meterme al convento cuando estaba allá. Regreso a Guadalajara para sacar la visa religiosa. ¿Hay una visa de religiosa? Sí, porque es pasar el resto de mi vida en España. Entonces, okay. Proceso legal. Entonces, a la hora de volver acá, regresé así como, wow, me voy de monja. Todo el mundo como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por? ¿Qué haces? Y yo, no, pues está increíble. O sea, voy a dedicar mi vida a la contemplación, a Dios, todo esto maravilloso. No me importa el mundo. Me encanta que te ríes ahora de eso, porque en ese momento estabas sumamente convencida. Sí. O sea, ¿qué te hizo cambiar? Un procesote, la verdad. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible porque fueron muchos años de batalla. De batalla, sí. Entonces, pues ya cuando me empecé a quedar yo sola con mi decisión, neta, ¿sí quiero esto? Sí te empezaste a cuestionar. Sí. Y pues pasaba mucho tiempo en oración, así como que, oye Dios, ¿y tú qué opinas? Dame una señal. Una señal, exacto. Dios. Así, un silencio sepulcral, ¿no? Entonces fue como... Entonces, ¿cómo interpreto este silencio? Exacto. En ese momento no lo pude interpretar. Ahora ya tengo mi interpretación, pero en ese momento fue enfrentarme al vacío y a la soledad. O sea, sentí como el abandono de Dios, ¿no? Se puede decir así. Y ahí mi madre fue fundamental. Que fue como que, a ver, no, espérate. Dame 6 meses para estar aquí conmigo en Guadalajara. Y luego ya te vas si quieres, yo te acompaño al convento porque me vio en estado de lucha interior. Entonces dije, ay, sí, es lo cristiano. Los papás saben, porque al final estar convencido para tomar una decisión tan radical, ¿no? O sea, tendrías que haber estado
proyectando una paz y una seguridad que seguramente ella no veía, ¿no? Exactamente. Entonces, eso fue como una línea de vida que me aventó y la tomé. Y la tomé y dije, no, definitivamente voy a tomarme este tiempito. Y muy inteligentemente mi madre me dice, pero no te vas a quedar sin hacer nada. Métete a estudiar. Bueno, ¿en qué sentido? Si no voy a deprimir más, ¿no? Entonces, llego a filosofía. Me encanta este momento. Que llego a filosofía. Estudié varias opciones de filosofía en Guadalajara. Luego llego al ITESO con el coordinador de la carrera y le digo, pues mira, quiero estudiar filosofía, pero nada más 6 meses porque probablemente me voy a meter al claustro dentro de 6 meses. Y dice, pues mira, yo nada más te voy a dejar entrar a filosofía si estás dispuesta a perder la fe. En una universidad católica. Sí. Y yo, no. ¿Cómo? Dice, sí, porque traes a un dios policía que no es Dios para empezar, que te está atormentando y que tienes que estar dispuesta a atravesar por el camino de la filosofía para cuestionar absolutamente todo, que caiga todo y luego lo vas a recuperar. Pero si no estás dispuesta a hacer ese trabajo, no puedes entrar aquí. En ese momento le dije no y me fui a otra universidad católica a estudiar 1 año y medio de periodismo. Y luego ya volví después de 1 año y medio y le dije, estoy lista para perder la fe. Y entonces entras a estudiar al ITESO, filosofía, después de 1 año y medio de haber estudiado periodismo. Sí. Pero antes ya habías estado en la Universidad de Filosofía en España. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? 1 año. Ya tenías que ir 23 años, 24 años. Cuando entré al ITESO, 22. O sea, ya no entraste en una generación de niños, de chavitos de 18 años recién salidos de la prepa. Ya eras tú, ya traías, vaya, además de la vocación o de todo este tema religioso, traías una experiencia de haber estudiado filosofía en España, de haber estudiado periodismo 1 año y medio y llegar a un ambiente de filosofía en el ITESO después de haber estado ya convencida de perder la fe para transitar, como te recomendó el director de la carrera, por la carrera en el ITESO. ¿Cómo cambió eso ya tu visión sobre la vida y sobre hacia dónde querías transitar? ¿O entraste todavía esperando irte al convento? No, al convento llegué a un punto de quiebre en el que este es como el episodio creo más oscuro de mi historia porque es con el que menos claridad tengo. Pero llegó un punto en el que la lucha interior ya era insostenible. Ya llegó un punto en el que estaba al borde del suicidio. Entonces dije, no, este camino por aquí no es. Tampoco quiere Dios esto para mí. No, exacto, esto no es Dios. O sea, claramente el Dios de mi corazón que sí conocí y que conozco en mi corazón, dije, esto no es Dios. Entonces ahí sí pedí ayuda a mi madre. Le dije, ¿sabes qué? Estoy viviendo esto, necesito ayuda, no sé cómo. Entonces ya, pues, antidepresivos, todo esto. Y ahí sí le dije a Dios, ¿sabes qué? Te amo, te adoro, pero te voy a meter en un cajón. Y cuando pueda volvemos a hablar, porque ahorita, o eres tú, soy yo, ¿me entiendes? O sea, o me dedico a esta vida o me voy a morir. Ajá. Exactamente. Entonces, pues sí fue enfocarme en mí, en lo que necesito. Volví a conectar a través de los antidepresivos, que sí, si alguien está viviendo depresión, por favor, es una cosa muy seria. O sea, es un líquido que le falta al cerebro, es una compensación de la máquina, que yo necesitaba ese químico. Mi cerebro volvió a reconfigurarse con su diseño original y volví al gimnasio, volví a recuperar como la... ¿Reviviste? Realidad. Sí, exacto. Estoy muy agradecida también con la vida y con muchas cosas, ¿no? Y con la medicina y haber tenido el acompañamiento. O sea, tuviste mucha ayuda alrededor, pero al final tomaste tú la decisión de pedir la ayuda, ¿no? Sí. Y de aceptar la ayuda y de hacer lo que a ti correspondía a nivel trabajo personal para dejar de estar ahogándote en ese océano de
incertidumbre, ¿no? Sí, lucha interior brutal. Empecé a recuperar mi vitalidad. Cada vez más me sentía con ganas. De hecho, cuando me clavé así con 4 horas diarias en el gimnasio, o sea, toda mi intensidad volvió. Y ya dirigiste la intensidad a algo más saludable, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, no, porque me terminé lastimando por la intensidad. Oh, qué cara. Es que 4 horas, empezar por 4 horas. Pero sí, cada vez me empecé a sentir más en contacto con lo que realmente quería. Y cuando estaba pequeña, cuando tenía 9 años, viví en París 1 año con mi mamá y mi hermano. Y recuerdo que fui tremendamente feliz ese año en París. Entonces volvió como una ilusión. Sí, una idealización, una ilusión. Ajá, un idílico. Entonces, y quería estudiar, pues sí, volvió mi ambición también. Quería estudiar en una muy buena universidad, filosofía. En la mejor. Entonces, pues dije, filosofía en la Sorbonne, en París. Perfecto. Listo, vámonos. Entonces, pues fue un proceso, pero sí me aceptaron también porque había estado en la escuela, en el Liceo Francés aquí en Guadalajara. Entonces eso facilitó la entrada para allá. Y al principio cuando me fui fue una locura. O sea, recuerdo ese momento en el que llegué, mi mamá me acompañó y ya me quedé sola. Y dije, wow, estoy verdaderamente sola. Una ciudad en la que no conozco a nadie. No hay una persona a la que le pueda hablar para irnos a tomar un café. Oh, qué fuerte. ¿Cómo fue eso? Fue muy fuerte. Me acuerdo como que haber visto como mi sonrisa fingida, como darme cuenta por primera vez de mi sonrisa fingida. Sí. Pero también como el mundo de posibilidades, absolutamente fresco, que aquí Era no un soy lienzo nadie. en blanco. Sí. No hay nada que me termine aquí. Puedo empezar desde cero, desde donde yo quiera, a diseñar quién soy. En ese momento, ese lienzo blanco para ti, ¿qué era? Hacia adelante, ¿qué se iba a dibujar ahí? En ese momento quería ser una estudiante de filosofía en París. En ese momento. Luego lo de la identidad se fue formulando después, pero sí fue. Para empezar, quería ser parte de la intelectualidad francesa. Yo creo que por ahí ahorita que me preguntas, creo que por ahí se fue la energía, la dirección. Y fue muy fuerte porque llegué a este contexto en el que los filósofos en esta universidad llevan toda su vida estudiando a un nivel de clavadez y de enfoque y de libros leídos impresionante que yo no tenía. Entonces yo aquí en Guadalajara me sentía cómoda con mi intelectualidad. Sí, eres una intelectual tapatía, pero ya llegar a competir en las grandes ligas Sí, no. de la Sorbonne, te hacía falta entrenar no las 4 horas en el gimnasio, sino leyendo y poniéndote al corriente. ¿Y no 4 horas? 18. Muchas. Sí, exacto. Al principio me sentí fatal. De sentirme ignorante. Que no encajabas. Sí, es que me decían, ¿ya leíste esto? No. ¿Ya viste esto? No. ¿Conoces esto? No. Entonces ya les decía, ya no me pregunten si he leído o si he visto. No sé nada. Lee esto, ve esto y lo voy a apuntar en mis notas del teléfono y voy a ponerme la tarea de hacerlo. Pero era muy incómodo entrar en este lugar de sentirme súper ignorante. Pero ibas a aprender. ¿A poco ya esperan que sepas cuando vas a aprender? No, pero no estar al nivel de los demás. Sí, sí lo sentía muy feo. A mi ego no le gustó nada el saber menos que los demás. La verdad. Claro que iba a aprender y a eso iba y estuvo increíble. Y además eso fue muy fructífero en mi historia. El sentir que no conocía porque había construido mi identidad sobre el pilar de la religión, de la filosofía, de la intelectualidad, de lo artístico, con la fotografía en el periodismo y pues de un contexto familiar aquí en Guadalajara. Entonces llego a París y me quedo sin nada. Una identidad nueva. Sí, vacía. Entonces fue como... Eso es otro momento fuerte como de ver el vacío y de sentirme en el vacío y decir quién soy
no tengo ni idea. Fue otro de los momentos como más fuertes. Es decir, no tengo ni idea y no tengo ni idea de por dónde empezar. Pero también con una curiosidad muy activa, con una búsqueda muy activa, tanto de arte como de filosofía. Y ahí es donde el arte me salvó la vida. Porque en ese vacío trataba de, o sea, más bien, por la vía de la racionalidad, estaba siendo sumamente frustrante. Porque entre más construía, más se me deconstruía. Uh-huh. Sentía que no podía poner los ladrillos porque estaba construyendo sobre vacío. Vacío. Exacto. Entonces, y el método filosófico es eso. O sea, cualquier cosa que tú me digas te la puedo debatir. Es la duda metódica de Descartes, que es todo se puede dudar y todo se debe de dudar. Entonces, apliqué un proceso orgánico, la verdad, no fue tan intencional, pero la duda metódica a todo, cuestionando todo. Entonces ahí es donde el arte fue como un oasis de luz y de vida, verdaderamente, frente a la compulsión de tener que encontrar la verdad. ¿Cómo descubres ese arte y cómo se genera esa conexión? O sea, obviamente habías estado alrededor del arte toda tu vida, pero ¿en qué momento generas esa conexión en donde se vuelve ya un oasis o un bálsamo para darle balance a este cuestionamiento crónico que es parte de lo que es la filosofía, pero para darle ese balance que te hacía falta y tener el cimiento que no tenías? Sí. Me gusta mucho que el arte tiene que ver con el sentir, con el experimentar y con el compartir también. Porque una pieza de arte se hace para compartirla. Uh-huh. O sea, sobre todo ya cuando la estás mostrando, hay una relación. Sí, es un punto vincular que a mí también me hacía mucha falta porque ya estaba en un punto de mucha desconexión. ¿Te metiste a estudiar arte o simplemente ibas a los museos que hay todos en París y te sentabas a conectar con el arte, a observarlo? Sí, exacto. Tenía muchos amigos también que estaban en el arte. En ese momento, la pareja de ese momento estaba haciendo un doctorado en cine. Entonces todo su mundo, tus amigos y todos tenían doctorados en cine y hablaban de cine todo el tiempo. Entonces hice ahí mi lista infinita de películas. Del cine. Ajá. Exacto. Otra amiga era curadora de arte y diferentes formas de rodearme de gente creativa. Por ejemplo, el surrealismo. Surrealismo en el siglo XX suceden las guerras mundiales y el ser humano se plantea si ha estado siguiendo a un falso dios que es la razón. Entonces dice, porque la razón nos llevó a la masacre. Entonces surge el cuestionamiento de ¿quién soy más allá de la razón? ¿Qué es lo que me pasó a mí? ¿Qué hay del mundo subconsciente? ¿Qué hay del mundo de los sueños? ¿Qué hay del absurdo? ¿Qué hay del sinsentido? ¿Qué hay de la libertad que existe en el absurdo? De no tener que acomodar todas las piezas en un rompecabezas que haga una pieza maestra absoluta. ¿Qué tal si no tienen que caber todas las piezas? Entonces eso fue como un camino hacia la libertad. Es decir, wow, no tengo que descifrar el universo. Claro, no tengo que tener todas las respuestas. Exacto. ¿Puedo ser feliz con lo que hay, aquí y ahora? Y ahí fue, al lado de la filosofía, fue explorar el existencialismo. Que es, esto es lo que hay, ¿qué va a hacer con eso? ¿No? Más allá de la trascendentalidad y de la vida eterna y todo esto. Entonces, esta conexión entre la filosofía y el arte es algo que vas haciendo tú por tu propia cuenta, no necesariamente acompañada de la currícula Claro. de la universidad. Exacto. Eso también es lo que le da también un toque de autenticidad especial, porque o sea, no estaba siguiendo el sílabus de la universidad en cuanto a filosofía del arte, ¿no? O sea, estabas aplicando tu cuestionamiento filosófico y todo el proceso de aprendizaje filosófico académico con lo que tú ibas necesitando para ir balanceando toda esta lucha interior también. Claro. Sí, al final del día yo me di cuenta que soy
Sí, soy filósofa, pero soy muy artista también, porque mis amigos filósofos eran muy filósofos, en el sentido propiamente académico, estructurado, lógico, deducción, etcétera. Y yo soy más emocional, soy más artista. Entonces, el currículum presentaba varias modalidades, varias clases de todo, desde filosofía de la ciencia, antropología, filosofía del arte, entre ellas. Y yo, pues me gustó mucho la clase de filosofía del arte y luego empecé una maestría en filosofía del arte, ahí mismo. Esa no la terminé. Ya me parecía muy clásica la vía y en ese momento necesitaba otra cosa. Quizás algún día lo termine. ¿Qué era lo que necesitabas en ese momento? ¿O es cuando decides ya regresar a Guadalajara? O... En ese momento me enfoqué cada vez más en el trabajo. Era fotógrafa. O sea, en París me desarrollé profesionalmente como fotógrafa, tanto de retratos artísticos como de moda. Trabajé, sí, mucho en Fashion Week, en los diferentes desfiles de moda, con diferentes personas que estaban involucradas. Y entonces ya tenía más ganas de irme a la acción profesional. Pues ya no le metía tanta atención a la estudiada. A la estudiada. Sí. Y entonces terminas la carrera y ya metida en el mundo de la fotografía, decides regresarte a Guadalajara. ¿En qué momento? Bueno, mis padres ya me dijeron, se acabó la beca. It's time to come back. O como se diga en francés. Pero, mijita. C'est le temps de retourner. Exacto. Es momento de la ejecución y que vengas a aplicar todo lo que aprendiste. Exacto. Y de hecho intenté. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? 4 años. Intenté vivir profesionalmente allá por mis propios medios. Pero el sistema francés es muy complejo de navegar, la verdad. Y me iba a tardar mucho en arrancar la carrera como la planeaba y la envisionaba desde allá. No, o sea, es que sí necesito regresar a mis orígenes, restablecer ver qué quiero. A ver, ahorita mencionaste algo muy importante. Todavía no tenías claro que ibas a hacer lo que hoy ya tienes claro que has hecho en estos años, poniendo en práctica tus conocimientos y tu experiencia. ¿Qué querías emprender? ¿Querías emprender? ¿Querías venir a dar clases? ¿Qué era lo que buscabas ya como una traducción profesional de todo lo que habías vivido? Sí pensaba que me iba a enfocar más en la fotografía, la verdad. Bueno, también estaba explorando la industria del arte. Empecé a trabajar en una galería para enfocarme en un camino más tradicional de la industria del arte como galería. Pero al mismo tiempo, trabajando en una galería, me di cuenta que mi necesidad era más creativa, que sí tenía que incorporar mi ser creador, porque pues es creo que lo más fundamental en mí. Entonces, pues iba buscando una forma de vivir como me gusta, podría decir también. Tengo ciertos estándares. ¿Qué necesito hacer para seguir viviendo esos estándares? Y también, desde el otro lado, la pasión artística y desde el otro lado, la filosofía. Entonces, ahí es cuando mi madre, que se dedica a hacer diseño de interiores para hoteles, dice, oye, ¿por qué no me ayudas con el concepto de arte para este hotel? No sé, quiero trabajar contigo. Al principio le dijiste que... Bueno, no sé si le dije o lo pensé. Bueno, y ahora lo sabe. No, lo sabe. Le he dicho muchas veces. No, pero a ver, entonces, digo, aprovechando también la oportunidad que tienes en una familia artista, en una familia en donde tu mamá tiene esa experiencia y finura desde el punto de vista de la decoración de interiores, en tu familia también pues, grandes arquitectos, y dices, voy a tomar esta opción y sumar con lo que he aprendido. ¿Qué fue tu primer proyecto? ¿Cuál fue ese inicio ya de vivir profesionalmente la conexión de todos estos puntos que habías dibujado en tu
lienzo? Me gustan tus preguntas. Fue un Conrad en Puntamita, en el que la narrativa de diseño y de arquitectura era el peyote. Ok. Ajá, en la cultura huichol. Entonces llegué, o sea, con el viaje espiritual a través del peyote. Eso es lo que se buscaba plasmar con el arte dentro del hotel. No, más bien eso ya había sido la arquitectura y el diseño, ya se habían Allá iban por esa construido línea. sobre esa línea. Yo llegué a un punto en el que ya estaba casi todo hecho. Entonces fue pues explorar este concepto, cómo abordarlo desde el arte. Ya. Fue muy interesante, porque fue primero que nada investigación sobre esta cultura maravillosa, Huirras, Huirrárica, que es un mundo de creación mística, psicoactiva, de naturaleza, de cosmos, una explosión de color y significado. Intensa. Intensísima. Como tú. Exacto. Pues sí, al final, pues digo, todo el arte huichol es sumamente colorido, sumamente elaborado, ¿no? Sí. Y entonces llegas tú a poner ese toque artístico con la curaduría. Exacto. De cómo se iban a vestir esos muros y esos espacios. Sí, dialogando con diferentes artistas contemporáneos que podrían dialogar con esta cultura huichol desde una perspectiva contemporánea en diálogo. Entonces, piezas muy abstractas, sutiles, y abordando esto desde diferentes puntos de investigación, de, por ejemplo, cuestionamientos de cómo se relacionan los huirras con el sol. Tal, es una pieza específica de eso. Cómo es el tiempo en esta cosmología. Entonces diseñamos, por ejemplo, en Naya Studio, hicimos una pieza que representaba el tiempo circular y los 4 ejes y el centro, que es el punto fundamental para los huirras. Entonces fue muy emocionante sentir que podía involucrar tanto la filosofía como el arte, como la conexión. Y la conexión entre estas dos. Dialogar con diferentes artistas y creadores para ver ellos cómo lo podían expresar. Por ejemplo, un artista, Carlos García Noriega, increíble, en su línea de investigación fue a hablar con maracame y a tener una experiencia con un maracame para poder comunicar muy bien esta filosofía y esta visión a través de una pieza, que es una escultura de techo de 14 metros de largo de madera, que es el ojo de Dios, en abstracto. Y al mismo tiempo, todas las piezas se conectan, cada pieza tiene su significado. Y todas las piezas están tejidas por este hilo común. Entonces, al espectador tiene la posibilidad de tener una experiencia cultural a la hora que voltea a ver la pieza, porque la pieza habla sobre el peregrinaje que hacen los huicholes en el Camino del Venado hacia el Cerro del Camado en San Luis Potosí. Entonces, todo su peregrinaje y toda su historia, qué hay detrás del ojo de Dios, qué significa el ojo de Dios. Entonces, es una oportunidad tanto para el artista, para expresarse la cultura, para darse a conocer, y el huésped para tener una experiencia nueva, posiblemente transformadora y diferente sobre esa cultura específica de esa región. Esa es la intención que tenemos, articular esas 3 formas de percepción. Existe, digo, yo no había visto desde la perspectiva a partir de que platiqué contigo de que los hoteles se convierten ahora como espacios de expresión artística, ¿no? Más allá de su funcionalidad turística. Y se me hace interesantísimo porque pues y ahora voy a llegar a los hoteles a verlos desde una perspectiva distinta, a tratar de entender por qué están esos cuadros ahí y qué buscan representar. Pero usualmente como turistas nadie te explica eso. O sea, tú llegas al hotel, el que me digas, y no hay como más allá de hacer el check-in y bienvenido, el que alguien te explique la belleza de la arquitectura, de la intención de estas piezas,
cuando me enseñabas esas fotografías del hotel que están ahorita trabajando en Cabo y entender, ok, la cabecera de las recámaras, la conexión que tiene con la pieza que tú decidiste poner en el muro que va al lado, ¿no? Y eso en cada habitación es diferente o sea, ¿cómo funciona? A mí me encantó eso. Gracias. En cada habitación es diferente definitivamente. Cada pieza es diferente incluso. Cada pieza buscamos que la colección de arte sea como una película y en el que cada una de las piezas es un personaje que cuenta la historia de diferentes puntos de vista y se interrelacionan al mismo tiempo. Cada espacio tiene al mismo tiempo su propia narrativa, su propia escena. Uh-huh. Pero la visión es esa, que esté todo bien conectado. Y ahí estamos todavía diseñando cómo llevarlo a la experiencia final del huésped, cómo buscar transmitirlo. Justo recientemente esta semana estaba pensando en una nueva forma de hacerlo, que es generar un mini documental sobre las obras. Y que cuando estás, pues digo, el que llegues y se prende la televisión y está el video enseñándote otros destinos turísticos de la cadena hotelera, también puede haber ahí un clip en donde te esté explicando la travesía artística del espacio en donde te estás hospedando, incluir el arte dentro de la experiencia arquitectónica e interiorista de los hoteles de gran lujo. ¿Es algo nuevo o es algo que supongo que ya tiene tiempo y desde los principios de los tiempos de la hotelería seguramente había curadores de arte que se dedicaban a escoger los cuadros que iban a estar en el lobby del Waldorf Astoria en Nueva York, ¿no? Sí. Definitivamente es algo que siempre ha existido porque entre más coherencia, mejor experiencia. Sin embargo, lo más común es que se sienta desconectado. ¿Cuál es realmente ese propósito que tienes tú hoy como filósofa y artista a través de tu empresa y lo que buscas hacer más adelante? Definitivamente eso que acabas de mencionar es parte de la democratización del arte. Porque yo creo que el arte es... No sé qué es el arte porque es muy difícil de definir el arte. Pero sí sé que es algo profundamente humano y una necesidad humana. Quizás no a nivel material, pero sí a nivel... Verlo, sí. O sea, estar en presencia. Exacto. Te nutre, o sea, no es un tema de posesión, porque incluso el arte, aunque puede ser de un coleccionista, pero esa pieza pues la puedes apreciar a través de un libro y entender el proceso detrás del artista en crearla, aunque esa pieza la tenga guardada alguien que la quiere para él, ¿no? Sí, exactamente. Entonces por ahí va definitivamente con, primero que nada, crear una comunidad artística de creadores y de pensadores y de curiosos intelectuales. O sea, de gente que quiere saber más, que quiere conocer más sobre el arte y sobre la filosofía y sobre diferentes formas y cómo se articulan también. 4 ejes son los que más me mueven: el arte, la filosofía, la psicología y la espiritualidad. Entonces veo a Naya tejiendo estos 4 elementos de diferentes formas. También estoy en un momento en el que se están rediseñando muchas cosas. Estoy muy abierta al cambio. Sí empiezo a ver para dónde va la cosa. Y también sé que estoy co-creando con la vida y que es también un misterio. Sí hay dirección, pero también hay misterio, ¿no? Y no es necesario tener todas las respuestas en este momento, pues es parte de la emoción de irlas descubriendo, ¿no? Exacto. Pero sí quiero crear una comunidad de artistas y de hacer el puente entre los artistas y los coleccionistas, compradores, espectadores. Que eso es la curaduría. Los curadores también se posicionan como puente o traductor entre la obra y el espectador. Porque muchas veces el lenguaje del artista es visual. Y le dices, oye, cuéntame, ¿de qué se trata? Y dice, pues de eso, ¿no? Muchas veces lo sienten, pero no lo racionalizan porque su método de expresión es de otra forma. Entonces el curador llega como un traductor, un intérprete. Dice, a ver, le hace preguntas al artista,
de dónde vienes, así como tú ahorita conmigo, ¿no? O sea, desde dónde, por qué pensabas, etcétera. Y entonces el curador puede presentarle al espectador la obra y el acercamiento con el lenguaje. Así, y lo que quiso decir, ¿no? Es esto, ¿no? Exacto. Ahorita nos platicabas de cómo nació Naya Art Experience. El primer gran proyecto que tuviste fue Conrad en Punta Mita. Sí. Y aparte, ¿eso cuándo fue? Eso fue en 2018. ¿Y qué aprendizajes te llevó, te dejó más bien llevar esa idea filosófica que tenías a convertirlo ya en un modelo empresarial real que hoy estás escalando y que me compartías, por eso fuiste a Business Mastery, ¿no? A buscar cómo resolver estos chokeholds o embudos que van a llevar a expandir el negocio y a crecerlo hacia los niveles que tienes visualizados. Creo que un aspecto fundamental fue poder trabajar con artistas y en un espacio físico, una maravilla. Entonces, sí veo Naya evolucionando a seguir trabajando con un espacio físico, con un canvas, como tú dices, específico. Me gustaría poder contribuir a que el artista, que es artista de vocación todos somos artistas, pero el que ha escogido el arte como camino profesional, que pueda seguir haciéndolo. Y yo poder apoyar a diferentes artistas para que puedan seguir dedicándose al arte. Desde el punto de vista negocio, Sí. ¿no? O sea, al final impulsarlos a nivel empresarial como creadores. Exactamente. O sea, a mí eso fue lo que me encantó. Uno de mis frases es que todos somos creadores, ¿no? Sí. Y tú lo acabas de decir, todos somos artistas. Sin duda, el arte, la creación, la innovación, el estar constantemente buscando nuevas respuestas a retos y obstáculos que la vida siempre va presentando, es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Pero el artista per se plástico, el artista que crea una obra de arte, una pintura, una escultura, no necesariamente lo hace buscando el ser eso un negocio. O sea, porque sienten que pierde ahí la esencia, y los músicos te lo dicen en el momento en el que ya está la disquera de por medio con tienes que hacer esto para este mercado, bueno, pues pierde la autenticidad artística un poco. ¿Cómo buscas tú como curadora, como traductora de la esencia artística de estos artistas que estás impulsando para ser su fiel representante y que los vayas impulsando hacia, o sea, el arte tampoco está peleado con el éxito? ¿Cómo lo estás tú traduciendo en la industria en la que estás aquí en México? Este tema de la curaduría es nuevo, relativamente. Se ha hecho de diferentes formas, por ejemplo, en el Polanco, en el Camino Real de Polanco, con este muralote de Tamayo. O sea, claro que hay ejemplos súper vitales a lo largo de la historia. Y al mismo tiempo es un poco como querer que la gente entienda cada vez más lo que el arte puede hacer. La profundidad y el valor del arte y el poder transformador del arte. Entonces, también lo que hago yo es vender arte, pero vendiendo por qué el arte. Porque no solamente un artista o otro artista, es por qué el arte es vital. Entonces, de ahí parte, desde el trabajo con los clientes, de por qué es fundamental tener una buena colección de arte, porque le añade la vida a su hotel, al huésped, al artista, a todo, y se crea todo un sistema de apoyo y de conexión y de crecimiento de las tres partes. Entonces, pues por ahí va definitivamente en encontrar cada vez más comunicación entre estos dos y cada vez realzar la necesidad que tenemos todos de arte. Por ahí va también. Y ahí es donde se empieza a redireccionar hacia donde estoy ampliando
la audiencia, quiero crear una plataforma de arte que conecte al artista con el comprador de una manera sencilla y directa. Pero ya no necesariamente para convertir espacios arquitectónicos y grandes hoteles en espacios de arte, sino para conectar a esos artistas con la gente común que podamos tener en nuestras casas, en nuestra oficina, espacios con arte que cumplan esa misma función, ¿no? Exactamente. Y todas las piezas con un porqué. El why. Sí, exactamente. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la intención de la pieza? Y que la persona también, que haya yo busco, a mí me apasiona esto, conectar pasiones. ¿Qué es lo que te mantiene hoy después de, en estos orígenes, estar buscando dibujar en tu lienzo un cuadro que no sabías si iba a ser de qué estilo, y hoy que ya va teniendo esas piezas o esos espacios dibujados, pero que todavía no se termina esa obra, ¿qué estilo de arte crees que es el que estás dibujando en tu lienzo, de tu vida y de tu proyecto, que va conectado con tu esencia, pero también a nivel empresarial y me decías, el reto y la responsabilidad de tener ya un equipo, ¿no? O sea, hay un equipo de colaboradores en tu empresa que depende de ti y de tu iniciativa y de tu liderazgo, pero también hay una red de artistas que dependen de esta innovación y de tu liderazgo para poder nutrir y generar esa abundancia que merecen todos, incluyéndote a ti. O sea, ¿cómo lo vas configurando? Definitivamente tiene un toque de surrealismo. Antes bueno, me sigo considerando filósofa, pero ahora estoy acuñando un nuevo término que es amante del misterio. Definitivamente por ahí va también. O sea, ya le quité la palabra Dios, que sigue siendo Dios, pues, pero es como la co-creación con el misterio. Definitivamente hay algo ahí de ir descubriendo la vida y de ir co-creando. De yo poner mi parte y de recibir y de dar y recibir y recibir y dar. Y ese flujo que se va haciendo cada vez entiendo más cómo se van uniendo los puntos cuando se dice, ¿no? Los puntos se conectan mirando hacia atrás. Cada vez me doy más cuenta de eso, de que sí hay un hilo que entreteje, aunque a veces no lo parezca. Más adelante estoy segura que lo veré muy claramente. También está ese hilo en mi obra. Entonces creo que puede ser un tapiz. Un tapiz que no es más textil. Es más textil en su formato. Aunque también quizás sea un gobelino en un cuarto de grabación de cinematografía, porque aparte está el cine involucrado. Ahorita iba a entrar esa parte. Y entonces, a ver, creo que a nivel autenticidad hay muchos signos muy característicos en donde vas conectando pues toda esta historia, ¿no? Desde lo religioso hasta el cuestionamiento, el amor al arte, ciertos estilos que conectan más contigo, ciertas escuelas de arte que son con las que te sientes más identificadas sobre otras. Pero ¿cómo defines tu estilo como curadora y qué buscas transmitir a través de las obras y artistas que eliges? El paso 1 que hago es investigación. Ahí ya desde la filosofía me encanta hacer investigación, leer al respecto, diferentes fuentes, desde el periodismo, se van como acercando los diferentes contextos del pasado. Entonces, análisis, investigación, entendimiento. Por ejemplo, ¿en qué contexto cultural, social, histórico está algo, el proyecto, inscrito? Y a partir de ahí, por ejemplo, J.W. Marriott en Monterrey. Ahí el punto de partida de la narrativa de diseño fue el proceso de refinamiento de los metales por la industria metalúrgica de la ciudad.
Entonces, lo que hicimos a nivel curaduría de arte fue tomar el metal en proceso de transformación, a través del microscopio para revelar las formas orgánicas que se esconden bajo la aparente superficie rígida del metal. Y son universos de movimientos, o sea, son paisajes espectaculares, súper en el microscopio. En el microscopio, que está en todo. Entonces es una invitación a imaginar los mundos ocultos. Dentro del metal. Dentro de todo. O sea, en este caso fue el metal, pero podría ser del vidrio, podría ser de la madera, podría ser, imagínate, de la luz, del un poco de cualquier elemento. Entonces se revela este mundo interior y a partir de eso fue seleccionar artistas de la ciudad de Monterrey, todos locales, que dialogaran visual o discursivamente con este concepto. Entonces, les haces tú el pitch de este es el tema, se nos ocurrió esta parte del microcosmos del metal. Ajá. Ahora tráiganme propuestas bajo su estilo y bajo su técnica que empaten con esto. Exactamente. Fue el mundo interior del metal y también la alquimia, que es Qué interesante. la transmutación. Y, por ejemplo, esa temática, ¿cómo la definen? ¿Cómo es un proceso creativo para, o sea, con los dueños del hotel, con la cadena, con los arquitectos? Ir a ver, o sea, se me hace genial. Nunca se me hubiera ocurrido el proceso, el mundo visto bajo el microscopio de mundo interior. Mundo interior de los metales, ¿no? O sea, está y tiene todo que ver con Monterrey. Sí. Pues fue dialogar con las condiciones que ya estaban dadas. Los clientes ahí fueron súper generosos, me dieron carta blanca, este es el presupuesto, este es el tiempo, ¿no? Y ahí fue trabajar con mi madre, diseñadora de interiores del proyecto, que tenía claro que el tema era el proceso de refinamiento, tanto de los metales como de la ciudad, que cada vez se vuelve más cultural, cada vez más estético todo. Entonces fue, pues, ¿cómo podemos dialogar con eso? Punto de partida del metal, eso sí lo teníamos clarísimo. ¿Y qué se puede pensar de una manera diferente? Porque yo no quería que todas las piezas fueran metálicas, porque iban a ser rígidas. Entonces fue... Frías. Ajá, frías. Entonces la búsqueda era de buscar algo orgánico en el metal, algo más suave y con más movimiento. Por eso fue la idea de ir hacia adentro. Ir hacia adentro, al viaje interior. Pues sí. Eso es lo que más caracteriza tanto mi obra personal como mi estilo curatorial, es el viaje hacia lo interior. Hacia lo interior y hacia lo exterior y la manera en la que se relacionan, ¿no? Entonces aquí la alquimia fue el proceso de transmutación también del alma y de cualquier cosa en realidad, a través de quitarle el exceso y quedar con la esencia. Eso es lo que nos gustó de la alquimia. Se volvió un tema de búsqueda esencial y encontramos artistas increíbles que dialogaran de una forma mágica. Sí. Ese proyecto ya se entregó, ya se terminó. 2020. Pues es que aparte, a mí ya se me antoja, seguramente quienes nos están viendo, ir a visitar estos hoteles ya, pero verlos desde una perspectiva como de museo, ¿no? O sea, está súper interesante el llegar al JW Marriott de Monterrey y poder ver, eso está en el lobby, en las habitaciones. Sí, justo estamos en ese proceso de cómo implementarlo para que el huésped tenga esa experiencia. Ahí es donde seguimos. Ahí traigo el enfoque en estos momentos de cómo hacer que se fijen en eso. Exacto. La peli por ahí puede ser una buena forma. También un QR en el lobby porque hicimos un libro de la colección con todo el punto curatorial y todas las obras con su escrito. Con su interpretación de lo que el artista quiso decir con cada una de ellas. Isabel, tu perfil público ha sido muy austero.
Pero ahora platicábamos justo antes de empezar, buscas construir tu marca personal. Sí. ¿Cómo piensas mostrarte sin perder tu esencia? Me gusta mucho leer y consumir información. O sea, me la paso, he sido muy voraz en mi captura de información. Y tengo muchas ganas de darle una salida, de compartirlo y de crear redes y de crear comunidad. Entonces, definitivamente el podcast es una forma en la que voy a empezar a hacer eso, con diferentes formatos, algunas de compartir de información, algunas de entrevista, algunas de mesas redondas y otras de aventuras, de salir a algún lugar con un objetivo y también ver qué pasa en el camino. Entonces, ese es un formato que ya hicimos el episodio 1 y ya vendrán más episodios también. En Naya sí quiero hacerlo un poco más, justo en esto del Business Mastering en el que nos conocimos. Cada vez me queda más claro de empezar en el por qué. Y eso fue lo que hice con el primer episodio del podcast. Y que quizás la manera en la que la he estado haciendo hasta ahora no es la única forma. Eso lo veo muy claramente. Y que sí quiero ampliar mi, audiencia, por decirlo de una forma más técnica, pero la red. Crear más comunidad, conectar con más personas. Tal cual. Es que al final todo es a partir de conectar con otras personas, ¿no? Exacto. Y me apasiona la conexión, la inspiración, el conocimiento, el arte, la filosofía. Bueno, todo esto que ya platicamos. Entonces, sí, crear una comunidad de curiosos intelectuales y de apasionados creadores va por ahí muy claramente. ¿Cómo? Pues explorar diferentes formas de difusión definitivamente para crear. También voy a crear ciertos eventos, experiencias inmersivas. Por ejemplo, cenas. Desde hace mucho tiempo tengo muchas ganas de crear un formato de una cena que combine diferentes estilos, pero dentro de ellos que haya un momento de contemplación. Me fascina la contemplación. Una súper curaduría musical. Setting divino, mesa muy bien puesta, luces suaves, luz de velas, ¿no? Muy bien decorado, obviamente. Y una muy buena propuesta gastronómica. Y entrar a la contemplación del plato y de todos los diferentes momentos de la música, etcétera, con algunos momentos en silencio. Con cierta meditación guiada para conectar con un plato. No sé si te ha pasado cuando pones tu atención completa en un nigiri, por ejemplo, de sushi. Es una obra de arte también. Es una obra de arte. Tiene mucho sentido y vaya, hace poco fuimos a conocer mi esposa y yo el Xocol aquí en Guadalajara, porque platicábamos de tu lista de lugares. Ahí está el Xocol y son una obra de arte cada uno de los platos que te llevan. Y ya después es arte que te comes, ¿no? Sí. Y que sabe delicioso. Entonces digo, hace todo sentido el que estés buscando crear estas experiencias y estos momentos más allá del arte y la curaduría del arte tradicional, sino de la curaduría de experiencias. Exacto. Te vuelvas una curadora de experiencias a través de la filosofía y la contemplación y el arte. Ahí le estás dando a un what business you're really in. Exacto, la inspiración. No. O sea, I'm really in the business de la inspiración, ¿no? De la conexión, me gusta pensar la inspiración como una chispa de vida, como de divinidad, en el sentido de que divinidad vida, ¿no? Fuerza vital. Que lo que se enciende, algo que te ignites, que te emprende movimiento. Que te causa asombro en un momento. Sí. Y porque también como humanos hemos perdido mucho esa capacidad de asombro, que como humanos vayamos teniendo o recuperando esa capacidad de contemplación, de asombro, de análisis y de agradecimiento. Y el arte es un proceso de disfrute. Hay mucho valor detrás de ello que pasamos por alto, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo entiendes tu rol en impulsar a artistas emergentes mexicanos dentro de un mercado global de lujo? Para empezar, en esta intención de crear comunidad, sí quiero crear una plataforma en la que los diferentes artistas puedan tener una forma fácil y rápida
de acercarse y proponer su obra. Como una galería virtual. Sí, exactamente. Que sea un sistema fácil, sencillo, muy intuitivo, muy amigable, para facilitar el proceso a todos y tener un archivo amplio de opciones, porque la característica especial de los proyectos que yo hago es que a partir de este análisis y entendimiento es una pieza, bueno, o una colección de arte para un espacio específico. Pero si ya existe una plataforma con muchas opciones y existe este espacio con muy claras especificaciones, entonces todo se vuelve más orgánico, más fluido y más fácil y puedo apoyar más para encontrar el right match, el maridaje perfecto entre el proyecto y el artista que amplifique ambos. Entonces definitivamente desde ahí, desde encontrar el match adecuado, el match más armónico, expansivo, más armónico para los dos. Y también a través de este podcast también me gustaría hacer más difusión sobre el arte, porque sí siento que el arte ha tenido esta tendencia, bueno, histórica en realidad, de irse hacia el elitismo un poco. Es que por eso hablaba de un mercado global de lujo. O sea, hoy sí, el arte es percibido como un artículo de lujo, sí, solo para quienes tienen los medios para tener obras de arte en su casa. Pero en sí el arte hoy y con la tecnología que hoy existe, no está restringido solo a quienes tienen acceso a viajar, aunque sea para ver una colección que solo está temporalmente en un espacio, pero también para el artista nuevo que no ha llegado a estos grandes foros de exposición, pero que su arte es muy bueno y que puede conectar con el espíritu humano de otras personas, pero el proceso de descubrimiento es el que pues, hoy creo que es el puente que hace falta construir, ¿no? Totalmente. Y también me parece, sí me gustaría mencionar que gracias a que estos mega coleccionistas compran estas súper piezas de arte de artistas que han enfocado todas sus horas y sus días a crear esas obras, podemos contemplarlas en museos y tener una experiencia estética alucinante, ¿no? Claro. Entonces, que siga eso. No, o sea, no lo decía desde un punto de vista perverso, que lo han, no, o sea, al revés, ha habido siempre esa generosidad de compartir. Sí. Y pues al final la contemplación del arte, no, o sea, esa pieza, digo, es el póster de Metallica, pero para mí es una obra de arte, ¿no? Porque tiene un significado. Sí. ¿No? Y vaya, es un póster en papel que me costó a lo mejor 300 pesos, pero el que lo haya yo vivido ese concierto y durante el concierto cuidar mi póster para que no se echara a perder y venirlo a colgar porque representó para mí un momento especial de vivir ese concierto con mi hijo, sí, es por el que lo tengo ahí. Y para mí eso es arte. El arte es distinto para cada quien, pero no hay un presupuesto detrás, hay un significado. Exacto. ¿No? Sí, justo una cosa que me he dado cuenta que conecta muy bien con esto que dices. En los hoteles de lujo que he trabajado, la mayoría de las veces en las habitaciones, más bien siempre, bueno, sobre todo cuando son grandes volúmenes, tenemos que hacer reproducciones. Entonces, un artista hace una obra original, se reproduce, se digitaliza y se imprime 200 o 300 veces. Y sin embargo, la experiencia artística permanece. Claro. ¿Y el original qué se hace con el original o dónde se conserva el original? Lo tenemos en la oficina. Ahí está el museo. Pero a lo que voy es que una reproducción, por ejemplo, este póster que para ti significa algo muy específico, el hecho de que sea una reproducción no deja de ser artístico por el hecho de que sea una reproducción. No. ¿Cuál es la intención de la pieza? Claro. ¿Con qué te conecta? Entonces, a esta evolución que todavía no termina de bajarse al mundo de las ideas, al mundo material, pero está en proceso. Exacto. Va por ahí. Va por
encontrar una manera en la que el artista pueda seguir creando, pueda enfocarse en ser artista y enfocar sus horas más valiosas de la vida. Porque si algo creo que tenemos conciencia cada vez más es que el asset es el tiempo. Lo más valioso es el tiempo. Claro. Entonces, para que un artista pueda seguir dedicando sus mejores horas al arte, A crear. exacto, es la intención de esta plataforma. Conectar la inspiración del artista con lo que inspira a la audiencia, al espectador, al receptor, al coleccionista. Claro. Por ejemplo, si a ti te interesa la música, digamos que un tema específico sobre la música, y hay un artista en este lado del mundo que está clavadísimo con ese tema de música, poder hacer este punto de encuentro, este puente entre ustedes dos, y que tú puedas tener aquí en tu casa, en donde tú quieras, una pieza que te conecte con algo muy profundo de ti, a través de la creación de un superartista. A través de una reproducción, pero... Sí, porque ahí al final de cuentas es donde el arte se vuelve alimento y no necesariamente el arte se vuelve una pieza de colección que busco yo para especular con el valor futuro de esa pieza o del artista en particular, ¿no? O sea, que son dos intencionalidades distintas alrededor del arte. Sí, que justo en esta plataforma habrá una categoría de arte original y una de reproducción. No, por eso te preguntaba, o sea, no es que estés tú porque esas piezas se van a volver famosas. Normalmente no se vuelven famosas las piezas de arte que están en una habitación de un hotel, aunque llevan todo este proceso artístico de curaduría detrás y súper valioso, pero pues quizá esa pieza de todos modos va a seguir teniendo su mismo valor original. Pero ahí, por ejemplo, lo que platicábamos, el artista recibe su pago respecto a la cantidad de veces que es reproducida su obra, ¿no? O sea, en la plataforma que tienes pensado, me encantó este sentido de justicia artística, por llamarlo de alguna forma, que me platicabas, en donde tu visión es donde el artista reciba, a pesar de que sea esa pieza vendida, incluso el original, una y otra vez, cada vez, como sucede ya con los NFTs, tenga un beneficio en esos valores incrementales de venta y reventa posterior o de mercado secundario, ¿no? Sí, el artista en las reproducciones siempre seguirá siendo dueño de cada reproducción, de cada venta. Exploraremos también una parte de NFTs porque creo que hay ahí algo muy interesante que explorar y diseñar. También me gustan mucho el mundo de las criptomonedas y las nuevas tecnologías de finanzas y cómo se está rediseñando este mundo. Es tecnología que llegó para quedarse, digo, como todo en su boom, hubo una burbuja inicial en donde se especuló muchísimo con changos, Claro. y con cosas que a lo mejor no tenían tanto valor y el hype alrededor de la locura también post-pandémica fue muy interesante, en donde se compararon NFTs por valores que hoy perdieron por completo, porque pues en realidad todavía no se ha resuelto cómo exponer una obra de NFT, aunque ya hay ciertos museos que te exponen NFTs y pues, es una pantalla, pero el valor de la obra desde el punto de vista especulativo está en ese original que está encriptado con el blockchain, como lo es un original físico, pintado, firmado por el artista, ¿no? Exacto. Isabel, ¿qué impacto esperas que tenga Naya en la forma en la que los mexicanos o los seres humanos nos relacionamos con el arte? Creo que me gusta mucho esto que tú propones también, de que todos somos creadores. Me sumo a eso, en el sentido de que todos somos artistas. Creo que la creatividad es una facultad humana y es pues todos estamos creando la realidad. Todo el en términos así más, bueno, más básicos y no básicos. Entonces, me gustaría que Naya también abriera la puerta a la gente para cuestionarse qué estoy haciendo yo con mi artista interior
¿Cómo lo puedo nutrir? Porque creo que se puede, es una facultad que se puede, es un músculo que se puede entrenar, como en el gimnasio. Y sí, me gustaría sueño con un mundo donde la inspiración esté en todos lados, donde todos compartamos la llama de la inspiración mutuamente y podamos alimentar juntos, todos. Ya estoy hablando de mi idealismo máximo. No, pero es que a ver, y te hacía esta pregunta porque el fin de semana fuimos a la exposición de arte. Mi niña de 4 años lleva 2 años yendo a un lugar que se llama Jiribilla. Okay. Y a sus clases de arte una vez a la semana, en donde fue la exposición este fin de semana. El motivo, el título de la exposición era Desobediencia en francés. No sé yo hablar francés. Desobedience. Y hablaba la curadora, la maestra, la directora de la escuela, en un texto increíble sobre cómo la desobediencia en algunos aspectos en el arte es lo que permite la creación y la innovación y el descubrimiento de nuevos estilos. Entonces, la desobediencia dentro de ciertos parámetros es hasta bienvenida y motivada, y cómo esa desobediencia le fue enseñada a los niños para crear estas piezas de arte dentro de esta exposición. Entonces estuvo increíble porque todo era alrededor de Francia. Entonces hicieron su interpretación en bordado de la Torre Eiffel, y luego hicieron era una instalación como de un tablero de ajedrez, pero como era un tablero de ajedrez desobediente, en vez de ser cuadrado era redondo. Y entonces todas las piezas, en vez de estar en un extremo, estaban todo alrededor, y las piezas las hicieron los niños. Entonces me fascinó ver cómo a tan temprana edad hay espacios en donde están detonando este deseo y aprendizaje y apreciación por el arte. Y realmente en ese momento fue así como un llamado de qué bendición que mi niña tiene la oportunidad de estar viviéndolo, y aparte feliz, estaba fascinada enseñándonos sus piezas, y con un nivel de, o sea, si no te dicen que lo hicieron niños, dices, órale, o sea, está increíble. Y ya cuando, oye, son niños, te sorprende aún más, ¿no? Sí. Pero hay detrás una maestra con una visión, con un liderazgo, con una forma de innovar, y no es la típica clase de arte en donde los ponen a hacer con acuarelas cosas horrorosas como me tocó a mí en la escuela, ¿no? Entonces, creo que el punto al que quería llevar es el valor de un buen maestro, el valor de un buen líder, el valor de que el liderazgo que tú estás teniendo y la iniciativa que estás tomando para llevar todo este mundo de la filosofía y el arte que ejecutas en el ámbito privado, con mucha, no me refiero a austeridad, pero con mucha fuera de la cámara, ¿no? Y ahora que estás buscando estar en cámara y compartir y crear comunidad, a mí me parece que eso es el cierre perfecto de esta conversación, en donde hablamos del empoderamiento, ¿no? Y cómo te ves tú en 10 o 20 años para adelante, y cuál es el legado que quieres dejar. Me gustaría crear una comunidad artística. Sí, soy muy ambicioso, la verdad. Entonces me veo en un edificio maravilloso. Como el Apple Park. ya lo oí. En el que haya un ecosistema creativo de inspiración, de nutrición, de investigación, de conocimiento, de compartir. Sí, un espacio. Me gusta mucho la idea de que sea un espacio físico y arquitectónico, también por mis orígenes y por mi contexto. Creo que espacio genera maravillas. Uh-huh. El compartir en presencia. Claro. Sí. Sí, no, que no sea por Zoom. Sí, exacto. Se podrá hacer algunas invitaciones. Algunas sesiones virtuales. No, pero no hay nada como la conexión física, ¿no? Y estar en presencia es como se comparte. Entonces, tu legado que ves en 10, 20 años es creando este espacio en donde se conviva en comunidad
con todas estas disciplinas. Sí, el lado derecho e izquierdo del cerebro trabajando juntos, entretejiéndose, nutriéndose. Por ejemplo, que hubiera dentro del edificio una escuela en el que las diferentes personas que trabajan en las diferentes empresas o departamentos que puedan ser parte de la educación de los hijos, por ejemplo, sobre creatividad, emprendedurismo, team management, matemáticas, diferentes disciplinas, pero desde puntos de vista de personas que ya lo están haciendo y que lo están haciendo. ¿Te tocó ver la plática de esta mujer, Sí, McKinsey? Exacto. O sea, el 2-hour learning method y las escuelas, ¿cómo se llaman? Alpha Schools. Alpha Schools. Impresionante. Exacto. O sea, realmente es yo no digo ya siquiera el futuro, es el futuro para el modelo educativo mexicano que vemos tanto a nivel público como privado, pero ya es el presente en Estados Unidos con 22 escuelas, con resultados increíbles en donde fomentan el sentido artístico, el sentido de la empatía, el liderazgo, el emprendedurismo, empatado con los conocimientos académicos tradicionales, en donde el rol del maestro ya no se vuelve un maestro, sino un mentor y un acompañante, ¿no? En este camino no educativo, sino formativo de nuevas generaciones, ¿no? Exactamente. Está súper interesante. Pues mil gracias, Isabel. La verdad ha sido una conversación maravillosa. Aquí tenemos una tradición musical que es cerrar con el playlist de mis Game Changers que nos acompañan. Me encantaría que nos pudieras compartir cuál es tu himno personal de empoderamiento, esa canción que te hace conectar con tu propósito. Creo que sí, definitivamente Cello Suite número 1 de Bach. La que pusiste hace rato, que te dije que como de boda. Gracias a Dios no lo tengo en esa categoría. No, yo sí, he oído a muchas, he tenido 2, entonces ha sido de parte de la selección de cuál se sabe, maestro. Una gran pieza. Sí. Me inspira, me eleva, me conecta así, rapidísimo. O sea. Pensando en tu vida como un documental, ¿cuál sería la canción que estaría en los créditos finales del documental? Time, de Pink Floyd. Me encanta, ¿no? Qué bárbaro. Sí. Buenísima. Es que el tiempo es tan... y Money. También de Pink Floyd. No. Es que sí, Pink Floyd son los grandes maestros que nunca me tocó ver. Sí. Bueno, he visto a Roger Waters varias veces, pero David Gilmour me encantaría poderlo ver. Pero lo que fue Pink Floyd para mí es uno de esos momentos de las decisiones de la adolescencia que más me arrepiento. A mi papá le regalaron boletos para ver a Pink Floyd en la Ciudad de México y yo no sabía quién era Pink Floyd. Tenía yo a lo mejor 12, 13 años y me dijo mi papá, oye, vamos a ir tu mamá y yo, ¿quieres venir a ver a Pink Floyd? Me preferí ir a pescar con mi padrino aquí a Tapalpa que ir a ver a Pink Floyd. Y es de esas, de verdad, que más me arrepiento. Nunca había Pink Floyd juntos. Esa gira de Pulse que fue la última gira de Pink Floyd maravillosa. Y nunca me tocó ver a Michael Jackson, que me hubiera encantado. Pero bueno, mil gracias por tu generosidad, por compartirnos tu vida, por compartirnos tu experiencia y por ese legado que estás dejando con una huella tan significativa en México y en el mundo a través del arte, ¿no? Y la verdad es que eso es lo que te hace ser toda una game changer y estoy muy agradecido que hayas estado aquí con nosotros. Yo también, Manuel, de verdad. Muchas gracias por traerme aquí, por tus preguntas maravillosas y el espacio. No, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Esperamos que les haya gustado este episodio con Isabel Morales. No olviden seguirla. Vamos a poner aquí abajo sus redes sociales y nos vemos la próxima semana.